¿Qué tal? Qué excelente momento para iniciar este análisis a fondo. Es un verdadero gusto compartir el espacio hoy con quien nos acompaña del otro lado, porque tenemos la mente lista para diseccionar un panorama que, la neta, está literalmente a punto de ebullición. Hola, sí, estoy listísima. Y vaya que está hirviendo, ¿eh? Porque las cosas en la pista se están poniendo muy densas. Exacto. Hoy tenemos sobre la mesa un volumen súper importante de notas, apuntes y observaciones. Todo esto lo extrajimos del canal de YouTube Proyecto TV. Ajá, excelente fuente, por cierto. Sí, muy buen material. Y todo enfocado en el estado actual de la competencia en hexatlón. Pero la misión de este desglose detallado, no es hacer una simple crónica deportiva. Claro, no es decir quién metió el punto y ya. Para nada. Quien nos escucha seguramente ya sabe cómo van los marcadores. El objetivo hoy es meternos en la ingeniería interna del juego. Queremos entender la psicología profunda, la estrategia mental y el desgaste humano extremo. Ese desgaste que, fíjate, no siempre capta la cámara de frente, pero que define el destino de estos atletas de alto rendimiento. Bueno, vamos a desempacar esto porque el escenario en el que estamos parados ahorita mismo es de una tensión absoluta. Es un punto donde un mal paso no solo te cuesta un punto, te cuesta la cabeza. El contexto lo es todo. De verdad, para entender la magnitud de lo que estamos presenciando, estamos analizando lo que ocurre en la etapa más densa y asfixiante de la semana. Ya es jueves. El peor día en términos de fatiga acumulada. Totalmente. El reloj sigue corriendo con una brutalidad tremenda y la presión está en el nivel más alto posible. Toda esta serie por la supervivencia tiene su punto de quiebre el domingo 8 de marzo. Y está a la vuelta de la esquina. Sí, y si leemos correctamente las proyecciones y el nivel de desgaste que traen, esa culminación tiene toda la pinta de arrojarnos una salida completamente inesperada. Una sorpresa cañona. Exacto. Ya no estamos en la fase donde los errores se pueden justificar como falta de adaptación. A estas alturas del ciclo, un error de cálculo es una sentencia directa. Y esa presión acumulada se nota muchísimo en el vaivén anímico que traen los equipos. Vienen de unos días loquísimos. De una montaña rusa emocional. Sí, literal. Por ejemplo, los azules acaban de llevarse la batalla colosal y disfrutaron de ese premio premium. Que les hacía muchísima falta. Claro, lo cual en teoría debería haberles inyectado un tanque de oxígeno puro. Pero el golpe de realidad vino de inmediato en la disputa por el Power Token varonil. Ahí vimos a Humberto Noriega, prime time, salir a devorarse la pista. Sí, corrió espectacular. Fue una máquina. Aseguró esa ventaja para los rojos. Y sumando esto a la victoria que ya traía Mati del lado femenil, pues el tablero queda muy claro. Los rojos tienen el monopolio de los Power Tokens. Y tener ese control, más allá de la ventaja matemática, es tender la sartén por el mango en el juego mental. Totalmente de acuerdo. Esa ventaja mental es innegable. Tener el control de esos tokens no es un simple seguro de vida, es una herramienta de intimidación activa. Genera una sombra constante sobre el equipo rival al momento de elegir los cruces. Te condiciona por completo. Exacto. Ya sale a correr sabiendo que el oponente tiene ese as bajo la manga, corre condicionado. Y correr condicionado en un circuito de máxima exigencia altera tu biomecánica. Te tensas. Ajá, altera tu toma de decisiones y eventualmente te hace fallar. Me parece vital detenernos ahí en cómo esa presión altera las decisiones, porque eso nos lleva directo al primer gran choque de la semana, que fue el duelo de los enigmas. ¡Qué circuito tan revelador! Sí, todo pintaba bien para los azules la noche del miércoles. Traían el impulso, parecía que iban a dominar. Pero, de la nada, los rojos le dieron la vuelta a la tortilla de una manera espectacular. Y revisando las notas de la fuente, nos damos cuenta de que no fue una remontada basada en velocidad pura o en pulmón. Para nada. Fue una cuestión completamente técnica y mental. Lo fascinante aquí es diseccionar el porqué de ese colapso azul. Cayeron en una espiral de desesperación muy particular. Sí, se ahogaron solos. Porque el circuito del duelo de los enigmas no estaba diseñado para premiar la fuerza bruta o la explosividad en la etapa final. Era un circuito que exigía una precisión extrema, casi quirúrgica. Y la precisión requiere calma. Exacto. Y lo que evidenciaron los atletas azules fue una nula gestión de la frustración.
Cuando te ves bajo el yugo del marcador, la reacción instintiva es acelerar el paso. Pero en una zona de tiro de precisión, la prisa es el peor enemigo que puedes tener. Termine devorando tu propia técnica. Fíjate que hay un detalle en los apuntes que rescata un comentario de Antonio Rosique, y es una observación brillante sobre cómo se gestaba este desastre en tiempo real. Ah, sí, la narración en la zona de tiro. Rosique narraba cómo los atletas llegaban a la línea ahogados en ansiedad. ¿Y cuál era el resultado? Lanzaban con una fuerza desmedida. No era falta de puntería en sí, era un exceso de potencia nacido del pánico. Querían resolverlo a la fuerza. Sí, y al lanzar tan fuerte, derribaban todo el acomodo de las piezas de un solo golpe. Y lo peor de todo es que el castigo por este exceso de fuerza era brutal, porque tenían que correr a acomodar todas las piezas caídas, regresar a la línea de tiro, intentar calmar las pulsaciones y volver a tirar. Es un ciclo de castigo autoinfligido terrible. Para que lo visualice quien nos escucha, es como cuando tienes un nudo muy apretado en las agujetas de los tenis o en los cables de los audífonos. Uf, la peor pesadilla. Sí, y si pierdes la paciencia y jalas con pura fuerza bruta, el nudo se aprieta muchísimo más. Terminas perdiendo el triple de tiempo que si hubieras respirado profundo y usado la cabeza. La fuerza bruta, que en otros circuitos es su mayor virtud, aquí los estaba hundiendo. Mentalmente, esto les genera un cortocircuito brutal. Y tu analogía es muy acertada, porque los elementos base del juego en la línea de tiro son siempre los mismos. Las fuentes lo subrayan. Siempre vamos a ver las clásicas empanadas, las estafetas, las bolas de corcho. Lo de siempre. Exacto. El material no es el misterio a resolver. Lo que cambia y lo que termina rompiendo la psique del competidor es la dinámica del tiro, la configuración del acomodo y las ligeras variaciones de distancia. Esos centímetros extra. Sí, esos pequeños ajustes requieren que el atleta recalibre su cerebro en fracciones de segundo tras venir con las pulsaciones a tope. Exige una mente fría que logre separar la agresividad de la carrera de la sutileza del lanzamiento. Y los rojos supieron leer eso. Los rojos lograron decodificar la física de ese problema específico. Entendieron que menos era más. Mientras tanto, los azules se asfixiaron en su propia intensidad. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ese nivel de estrés y esa frustración desbordada en la zona de tiro nos abren la puerta para analizar la dimensión más humana y visceral de la competencia. Esa capa oculta. Esa capa que a veces la edición de televisión pasa por alto para mostrarnos solo el heroísmo, pero que es el pan de cada día, o sea, el estado médico y anímico real de los participantes. Hablemos de esos cuerpos y mentes que están operando al límite de sus capacidades. Nuestras notas detallan una plática súper íntima entre Alexis y Ernesto, Neto. Sí, una plática bastante dura de escuchar. Alexis le confiesa una preocupación profundísima. Él viene regresando de una lesión, pero el verdadero tormento que describe no es el dolor agudo, es la incertidumbre de no sentir mejoría. Ese limbo médico. Exacto. Está en ese limbo mental donde no sabe si el tratamiento está funcionando, si el cuerpo simplemente sigue igual, o peor, si cada vez que sale a dar un punto se está rompiendo un poco más. Correr con el miedo a una lesión definitiva debe ser paralizante. Es un peso psicológico que agota más que correr 5 circuitos seguidos. Un atleta de ese nivel tiene un nivel de propiocepción altísimo. Conocen la máquina que habitan mejor que nadie. Saben leer cada músculo. Exactamente. Cuando esa máquina empieza a emitir señales confusas, o cuando el cuerpo simplemente deja de responder como debería, el atleta pierde su principal ancla de seguridad. La lesión de Alexis se convierte entonces en una fuga de energía mental que lo drena las 24 horas del día. No descansa ni durmiendo. No para nada. Y si cruzamos la trinchera para ver el lado rojo, nos encontramos con un desgaste de otra naturaleza, pero igualmente destructivo. Las fuentes nos relatan una conversación muy reveladora de Villaluz con Jazz. Ah, sí, la de Villaluz. Villaluz está resintiendo el cansancio acumulado de una manera muy pesada, pero el ácido láctico pasa a segundo plano cuando escuchas el dolor emocional de sus palabras. Está roto por dentro. Expresa la falta inmensa que le hace su familia, sus hijos.
Llegó un punto donde el aislamiento prolongado pesa mucho más que las rastreras o las albercas de lodo. Sí, es como ver una armadura que se está oxidando desde adentro. No son los golpes de la pista lo que lo está doblando. Es el peso de los días, la lejanía de su núcleo, de su ancla emocional. Se nota que es una carga que ya le cuesta trabajo disimular frente al grupo. Si conectamos esto con el panorama general de la temporada, el perfil de Villaluz es clave para entender las dinámicas de supervivencia en un formato tan agresivo. A ver, explícanos un poco más de su perfil. Él encarna al competidor discreto. Es alguien callado, un tipo que no busca la cámara, no genera polémicas gratuitas, simplemente sale, hace su chamba y regresa a la banca. El obrero del equipo. Tal cual. Ese perfil de obrero silencioso, pero tiene un límite, y parece que el altísimo nivel de exigencia que trae la temporada actual lo está rebasando. Cuando juntas una curva de dificultad que sube cada semana, con un tanque emocional que está en la reserva por la falta de la familia, entras en código rojo. Y las alarmas están sonando. El riesgo es inminente. Si los rojos tienen un tropiezo colectivo y pierden los próximos enfrentamientos clave, Villaluz es un candidato natural para estar despidiéndose. Su estructura de contención interna se está agrietando. ¡Qué perspectiva tan dura! Y es que este desgaste, como vemos, no discrimina el color de la camiseta. Fíjate que esto me lleva a otra capa del problema. Porque si regresamos a escarbar en la crisis interna de los azules, nos damos cuenta de que el tema de Alexis no es un caso aislado. No, es un problema sistémico. El equipo completo parece estar atrapado en un bache de esos que desmoronan temporadas enteras. Sus pilares, los nombres que normalmente cargan con la presión para que el resto fluya, están fallando. Los datos ahí no mienten. Los datos de la fuente son contundentes. Natalie y Valerie están registrando un desempeño preocupantemente bajo para lo que se espera de ellas. Pero el verdadero foco rojo se enciende cuando vemos que el mismísimo Coke ha reconocido abiertamente, de su propia boca, que no está en su mejor versión. Eso fue fuertísimo. Que una figura con el peso específico de Coke admita vulnerabilidad a estas alturas, te habla del nivel de triturador en el que están metidos. El impacto de esa confesión es expansivo. En la dinámica de un equipo, cuando el líder indiscutible, el referente de efectividad, expresa dudas sobre su propio rendimiento, no solo afecta su porcentaje de victorias. Afecta a todos los demás. Psicológicamente, crea una especie de estructura de permiso para que el resto del equipo también justifique sus fallas. Se genera un efecto dominó emocional tremendo. Y la situación azul se vuelve aún más crítica si analizamos lo que está pasando con Hirochi. Exactamente. Hirochi. Las fuentes recogen comentarios recientes de él que generan muchísima inquietud. Y esto es gravísimo porque Hirochi no es un elemento de relleno, o sea, es uno de los candidatos más serios para levantar el trofeo, es la promesa de puntos seguros. Es un pilar. Si tus cartas fuertes, los que se supone que deben sacar la casta en los momentos de eliminación, están dudando de su propia capacidad o arrastrando problemas anímicos, toda la estructura del campamento azul tiembla. Y ese temblor interno llega en el momento más inoportuno posible del calendario, porque la agenda no otorga treguas para sanar heridas ni para reagruparse en sesiones de terapia de equipo. Vienen enfrentamientos grupales que son absolutamente definitorios. Como la medalla grupal. Tenemos en puerta el duelo por la medalla grupal. Es crucial no subestimar el peso de estas preseas. No son medallas conmemorativas de adorno. Para nada. Son moneda de cambio puro para la supervivencia. Las notas nos hacen un recordatorio fenomenal del valor estratégico que tienen, citando el momento en que Ela, del equipo azul, tuvo que ejecutar una jugada maestra de último recurso. ¿Qué momento ese? Quemó su medalla personal y además tuvo que echar mano de la medalla del equipo para poder salvar la permanencia azul y lograr despachar a una competidora roja. Fue una jugada de ajedrez donde apostaron todo el capital que tenían. Les funcionó, sí, pero los dejó con las cuentas en ceros. Y ahora, de cara a esta nueva medalla grupal, si los rojos logran arrebatársela, es literalmente hacer borrón y cuenta nueva. Quedan desprotegidos. Todo el esfuerzo monumental que hicieron los azules para sobrevivir la semana pasada se neutraliza por completo. Se quedarían sin red de seguridad. Y hablando de esfuerzos monumentales y recompensas, hay un tema en las fuentes que me parece una ironía tremenda y que necesitamos tocar, que es el debate sobre la fortuna. Uy, sí, la famosa sección de recompensas.
Resulta que la famosa caja maldita o estrella maldita, ese castigo sádico que aterrorizaba a todos, ya no está en el catálogo de opciones. Desapareció. ¿Se esfumó? Pero, paradójicamente, las recompensas actuales que sí están saliendo dejan muchísimo que desear. Y esto hace ruido cuando pones en la balanza el nivel de exigencia inhumano que acabamos de describir. Tienes a gente rompiéndose ligamentos, llorando de frustración por no ver a sus hijos, dudando de su talento en televisión nacional. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. Para ganar un premio que apenas y pinta como un buen detalle. Mentalmente, eso les genera un cortocircuito enorme. El cerebro humano opera en gran medida, impulsado por sistemas de recompensa tangibles e intangibles. En un entorno de aislamiento y desgaste extremo, la recompensa material es la zanahoria que te hace dar ese último tirón en la pista. Te motiva a dar el 100. Pero si el esfuerzo que inviertes, que aquí incluye dolor físico, hambre y separación familiar, no se ve correspondido por un estímulo externo que valga la pena, la ecuación se rompe. La motivación tiene que transmutar y volverse 100% intrínseca. ¿Sale de adentro o no sale? El atleta ya no corre por el premio de la fortuna, tiene que encontrar el combustible en el puro orgullo personal, en el compromiso con el compañero de al lado o en el instinto más primitivo de supervivencia deportiva. Porque el objeto material que les están ofreciendo, francamente, ya no justifica el riesgo de romperse la rodilla en un descenso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que estamos observando una olla de presión con la válvula tapada, a instantes de reventar, justo en la ruta hacia el combate por la joya de la corona, que es la Villa 360. El territorio más peleado. Y sabemos perfectamente lo que está en juego aquí. Para los azules, esta villa ha sido su refugio, el lugar donde han construido su sentido de pertenencia en las últimas semanas. Tienen la obligación moral y física de defenderla. Es su casa. Pero del otro lado de la pista tienen a una maquinaria roja que viene impulsada por un envión anímico peligrosísimo. Tienen en la bolsa los Power Tokens, vienen de descifrar el duelo de los enigmas y traen el hambre de arrebatarle el confort al rival para terminar de hundirlos. Es la colisión perfecta de narrativas, la pura desesperación de defender tu territorio contra la inercia aplastante del que viene enrachado. Esa inercia de la que hablas es un arma de doble filo espectacular. Si los azules pierden el acceso a la Villa 360, estando en este estado de vulnerabilidad, con sus pilares dudando y sus lesionados en el limbo, el golpe moral podría ser devastador de cara a los duelos de supervivencia del domingo. Los hundiría por completo. Descansar mal después de perderlo todo es el preámbulo de la eliminación. A estas alturas de la competencia, ganar un circuito ha dejado de ser una cuestión de quién corre los 100 metros más rápido en la arena. Todo este desglose nos confirma que la victoria le pertenece a quien tiene la capacidad de silenciar el ruido mental en la zona de tiro. El dominio interno. Le pertenece a quien logra gestionar el dolor punzante de un cuerpo que ya no da más, como el caso de Alexis, y a quien, como Villaluz, logra aferrarse al recuerdo de su familia no como un ancla que lo hunde en la tristeza, sino como el motor para dar un punto más antes de colapsar. Estamos presenciando una prueba de resistencia humana en su expresión más cruda y sin filtros. Es verdaderamente fascinante ver cómo el propio formato va pelando las capas superficiales del atleta hasta que lo único que queda expuesto es la pura fuerza de voluntad. Es un recordatorio de que detrás de los uniformes y las luces hay batallas internas complejísimas. Que muchas veces no se ven en pantalla. ¡Qué excelente sesión de análisis hemos tenido hoy! Agradezco enormemente a quien nos escucha por habernos acompañado a lo largo de este desglose. Siempre es un deleite comprobar que cuando pasamos la información por el filtro del análisis profundo, de la curiosidad, y exploramos las dinámicas psicológicas, lo que parecía un simple reality deportivo se transforma frente a nosotros en una clase magistral sobre la resiliencia humana. Hay muchísimo que aprender sobre cómo reaccionamos al límite observando estos competidores. Absolutamente de acuerdo. Y para no dejar el análisis estático, todo este escenario de lesiones silenciadas, de premios que no compensan el sacrificio y de una presión psicológica aplastante, esto plantea una pregunta importante para llevarnos de reflexión. A ver, adelante. Si el entorno y las recompensas externas están dejando tanto que desear, y simultáneamente la biología del cuerpo y la cordura de la mente están pidiendo a gritos una tregua que no va a llegar, la pregunta es, ¿cuál es realmente el verdadero límite de la psique humana antes de fracturarse por completo?
Qué pregunta tan fuerte. En el fondo, uno tiene que preguntarse si estos atletas siguen compitiendo por ganar un beneficio en el juego o si ya cruzaron el umbral hacia un estado de pura obstinación, impulsados única y exclusivamente por la necesidad psicológica de no doblar las rodillas frente al rival que tienen enfrente. Hay una línea delgadísima, casi invisible, entre la ambición deportiva y la pura supervivencia emocional. Qué tremenda reflexión final para quedarnos masticando la idea. Es ahí donde se separa a los atletas de los sobrevivientes. De verdad, ha sido un placer compartir este espacio de análisis profundo. La invitación queda abierta para nuestra audiencia, para quien nos acompaña, a mantener siempre esa curiosidad bien despierta, a cuestionar la superficie de las cosas y analizar con este mismo nivel de profundidad todo lo que observen a su alrededor. Así es, no se queden solo con lo que se ve a simple vista. Nos encontramos en la próxima entrega para seguir desempacando lo que nadie más ve. Que tengan un día excelente y hasta la próxima.